Entonces aquí tenemos diversos fármacos que van a actuar sobre los receptores alfa-adrenérgicos. A los agonistas alfa-adrenérgicos los podemos clasificar según su selectividad. En aquellos no selectivos, es decir, los que actúan tanto sobre receptores alfa-1 como alfa-2, obviamente los endógenos, noradrenalina, adrenalina y otros compuestos de síntesis como oximetazolina, xilometasolina, dipibefrina, etilefrina, como vimos anteriormente. Esos son todos no selectivos. ¿Para qué van a ser utilizados? Dijimos como vasoconstrictores en alguna condición que podría ser la sistémica en hipotensión o más probable una condición local, ¿sí? En vasos que irriguen determinada zona, por ejemplo, mucosas. Ya lo vamos a ver en la siguiente filmina. Después tenemos los fármacos agonistas alfa-1 selectivo, dentro de los cuales los más utilizados son fenilefrina y metoxamina, y podemos encontrar en la bibliografía también mefentermina y metaraminol, que son menos utilizados en nuestro país. Y tenemos otro grupo que son agonistas selectivos alfa-2, como clonidina, metildopa, que se van a utilizar a nivel sistémico como antihipertensivos, y apraclonidina y brimonidina, que vamos a ver en breve, que pueden ser utilizados para el tratamiento del glaucoma, ¿sí? Es decir, que los usos terapéuticos de los agonistas alfa-2 adrenérgicos son muy diferentes a los usos terapéuticos de los agonistas alfa-1, que constituían un uso como vasoconstrictores, ¿sí? Como dijimos anteriormente, los usos de los agonistas alfa-adrenérgicos son fundamentalmente para obtener vasoconstricción a nivel local, y eso sirve como un descongestivo, tanto a nivel ocular como de las mucosas, por ejemplo, mucosa nasal. En el caso del uso ocular, obviamente cuando hay enrojecimiento en los ojos, y eso ocurre muchas veces por la presencia de polvillo del ambiente, o también por el uso, como en esta época, muy frecuente de pantallas que hacen que al mantener toda nuestra atención durante más tiempo parpadeemos con menos frecuencia, y entonces al parpadear menos tendremos menos producción de lágrimas en el globo ocular, y eso va produciendo un enrojecimiento que irrita al ojo, a la córnea. Siempre entonces que haya irritación va a haber una vasodilatación, ¿no es cierto? Por liberación de autacoides, por ejemplo, la misma histamina que está presente en todos los tejidos, o prostaglandinas, ¿sí? Distintas sustancias que van a dar un tono de vasodilatación, y es el clásico ojos rojos, ¿sí? Entonces, para ello, un buen vasoconstrictor obviamente reduce esa irritación. Sí, también hay, digamos, escozor, picazón, ahí estaríamos en presencia de una situación más alérgica, con más liberación de histamina, y entonces va a ser mejor también utilizar un antihistamínico, ¿sí? Un medicamento que bloquee los receptores H1 de la histamina. Pero eso sería una situación de alergia. En cambio, un descongestivo, un agonista alfa, se utiliza cuando simplemente hay enrojecimiento y sequedad en el ojo. Para la sequedad en general va a ser útil el excipiente de las lágrimas, de esa forma farmacéutica en gotas, que va a lubricar, que va a mantener humedad en el ojo, simulando las lágrimas, pero la vasoconstricción la va a lograr un agonista alfa, ¿sí? Por otro lado, también se puede utilizar un agonista alfa cuando el médico requiere hacer un estudio de fondo de ojo, porque para ello tiene que producir midriasis, y entonces podría ayudarse con un agonista alfa, ¿sí? Aunque lo más común para ello es que utilice un antagonista muscarínico, como habíamos explicado en seminarios previos, ¿sí? Entonces, bueno, son distintas opciones. Entonces,
fundamentalmente como descongestivo ocular puede utilizarse fenilefrina, nafasolina, oximetazolina, dipivefrina, etilefrina y tetrahidrosolina. Esos son los más comunes que están en el mercado. Fíjense que todos están formulados en forma de gotas, es decir, la dosis está expresada en porcentual o concentración porcentual en el excipiente. Y la dosis, que en realidad sería la cantidad de droga que ingresa al organismo por kilo del paciente, bueno, no está mostrada allí, simplemente se los menciono para que no confundamos dosis con concentración del principio activo. Y la posología en general es cada 3 a 4 horas, que suele ser el tiempo que más o menos se mantiene el efecto y después decae por eliminación desde el sitio de aplicación, ¿no? Recordemos, también vamos a usar algunos conceptos que ustedes vieron en biofarmacia. Bueno, ¿cuáles serían los efectos adversos? En general son pocos los efectos adversos porque la aplicación es local, ¿sí? Pero lo que en general se suele dar es una reacción rebote de congestión. Es decir, en algunos casos puede, después de la vasoconstricción, producirse la vasodilatación rebote porque es como que la arteria compensa ese tono previo, ¿sí? Obviamente eso se va a dar más con dosis más altas y bueno, puede controlarse con la posología. Y la otra cosa que puede aparecer es que haya consecuentemente midriasis no buscada en este caso, y entonces la exposición a la luz del paciente puede darle una molestia a nivel ocular, lo cual se denomina fotofobia. También eventualmente podría haber una cefalea por una vasoconstricción de las arteriolas cerebrales, pero eso es menos común, ¿sí? Por otra parte, vamos a hablar de contraindicaciones. Creo que es la primera vez en la materia que mencionamos contraindicaciones, excepto la primera explicación del inicio. Una contraindicación es una patología previa que tiene el paciente en la cual la administración de un fármaco puede ser perjudicial, ¿sí? En este caso, como son agonistas alfa que van a dar vasoconstrictores, podría correrse el riesgo si el paciente ya tiene hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, bueno, cuando la aplicación es en forma de gotas, oculares, tópicas, la absorción sistémica es muy baja. Recordemos de biofarmacia que podría ocurrir una absorción por la vía nasolagrimal de entre un 5 y un 10% aproximadamente. Digamos, no es cero el riesgo, pero es un riesgo bajo. Lo mismo si tuviera problemas cardíacos como arritmias, angina de pecho, etc. Pero hay otra patología que es el glaucoma, del cual ustedes ya vieron, hablaron en el seminario de colinérgico, que si se produce midriasis, hay un cierre, digamos, más importante todavía del ángulo que se produce entre el músculo ciliar y la zona del conducto de Slem, con lo cual la midriasis dificulta el drenaje del humor acuoso a través del conducto de Slem y podría agravar un glaucoma. Y en ese caso sí va a ser más importante porque es un efecto local, tanto la patología como la aplicación del fármaco, ¿sí? Así que así como están contraindicados los anticolinérgicos, hay que tener precaución y tratar de evitar los vasoconstrictores midriáticos alfa-adrenérgicos locales en el glaucoma. Bueno, de la misma manera tenemos agonistas alfa 1 fundamentalmente, para el tratamiento de la congestión en la mucosa nasal, ¿no es cierto? Cuando ocurre alguna forma de resfrío menor, ¿sí? Una de las principales reacciones es la vasodilatación en la mucosa nasal y el pasaje, digamos, de líquido, ¿no es cierto? La trasvasación de líquido desde los vasos al interior de la mucosa que produce una hipersecreción en la mucosa y una rinitis, ¿sí?
Fundamentalmente entonces hay un aumento de la permeabilidad en el endotelio de los vasos y esa vasodilatación agrava todavía más el aumento del volumen de la mucosa y la rinitis. Es decir, que si uno utiliza un vasoconstrictor, va a reducir esa permeabilidad entre los vasos y la mucosa y eso va a reducir el volumen, la congestión, el cierre de la vía aérea y nasal, obviamente en este caso, y la rinitis, ¿sí? Por ello se utilizan entonces gotas nasales con agonistas alfa, como los mismos que vimos para el tema ocular, fenilefrina, nafasolina, oximetazolina, depivefrina, etilefina, tetrahidrosolina y también pseudoefedrina, que corresponde a otro tipo de mecanismo, ¿sí? Pero todos van a ser utilizados como descongestivos. Notemos diferencias respecto del anterior. La concentración de principio activo en las gotas nasales puede ser diferente, obviamente depende de la sensibilidad de los receptores alfa en esta mucosa y a su vez también va a ser diferente el excipiente, ¿no es cierto? Porque el excipiente a nivel ocular tiene que tener un pH regulado similar al medio a las lágrimas, mientras que el nasal requiere condiciones más similares a las de la mucosa. O sea que no son intercambiables. Eso es lo importante, observar siempre en la dispensa qué tipo de gotas son, si son colirios, oculares o nasales. Bueno, también aquí vamos a tener los mismos tipo de efectos adversos, que es la congestión o vasodilatación rebote, que en este caso va a agravar la rinitis. Por eso en muchos casos hay acostumbramiento al uso de gotas nasales, tal que cuanto más se utilizan y más rebote aparece, eso continúa y acentúa el uso. Entonces es muy importante al paciente recomendar que solo se utilice los pocos días hasta encontrar el alivio y después no sea un hábito utilizar descongestivos nasales. También puede ocurrir la cefalea, podría ocurrir cierta absorción sistémica que dé un efecto adverso mayor, como la sudoración por estimulación alfa de las glándulas sudoríparas generalizadas o cierta ansiedad a nivel central, aunque es poco probable el pasaje a nivel central, pero acá no estamos hablando de catecolaminas solas, sino de moléculas que están químicamente, digamos, modificadas, son mucho más resistentes a la degradación y siempre más lipofílicas, así que puede ser que algo de estos agonistas alfa atraviese la barrera encefálica y aparezca el insomnio y la ansiedad, ¿sí? Las contraindicaciones son las mismas que vimos para los descongestivos oculares, considerando que en este caso también la vía nasolagrimal tiene un 10-15% de absorción. Continuamos con los fármacos que tienen acción adrenérgica. Y en este caso vamos a recordar las aminas de acción indirecta, ¿sí? Son aminas simpático-miméticas y dentro de eso tenemos el clásico grupo de las anfetaminas, que se ha popularizado mucho, pero que en los tiempos actuales muchas de esas anfetaminas han sido prohibidas, desalentado su uso, ¿sí? Quedando solamente en el mercado en la actualidad pemolina y metilfenidato, de las cuales vamos a ver la aplicación terapéutica. Otra amina indirecta muy utilizada es la pseudoefedrina, ¿sí? Que como habíamos dicho se utiliza mucho como descongestivo, sobre todo descongestivo nasal. Y también tenemos otro mecanismo que era el de acción mixta, es decir, ser indirecta y agonista beta 2, pero ese corresponde a la efedrina, que también en estos momentos ha sido prohibido su uso. Bueno, ¿qué uso terapéutico tienen o han tenido las anfetaminas en el pasado? Tenemos
que en principio se las consideró aminas despertadoras. Como habíamos dicho, tienen un efecto a nivel central. Recordemos que son relativamente lipofílicas porque el anillo aromático no está sustituido y suelen tener un grupo isopropil amino. Eso les permite atravesar la barrera hematoencefálica y, como vamos a ver más adelante, el sistema nervioso central, estimular las vías que conducen a la vigilia, el alerta, el despertar. Y eso puede ser útil en alguna patología de tipo narcolepsia. Por otra parte, durante muchos años fueron utilizadas como anorexígeno. En sí, la feniletilamina, que es la anfetamina conocida como el compuesto base, digamos, y sus derivados, ¿sí? Que ya en general han sido desaconsejados porque su efecto anorexígeno ocurre a nivel central por inervación simpática en el centro de la alimentación, que está también ubicado en el bulbo. Sin embargo, ese efecto anorexígeno es de relativa corta duración, porque ya sabemos que las aminas de acción indirecta pueden sufrir un fenómeno de tolerancia que se denomina taquifilaxia por el agotamiento de las vesículas, y entonces no solamente que el efecto anorexígeno era de corta duración, sino que los otros efectos asociados, como la estimulación central, la ansiedad, la irritabilidad, no desarrollaban tolerancia y entonces el paciente finalmente por ansiedad terminaba ingiriendo más alimento que al inicio. Es decir, hay un efecto rebote, hay un efecto de tolerancia y hay muchos efectos adversos, sobre todo de características cardiovasculares, ¿no es cierto?, como la taquicardia, el aumento de la presión arterial, el riesgo de situaciones graves de pico hipertensivo o arritmias. Ha hecho que hubieran en el mundo muchos casos fatales y entonces la mayor parte de las anfetaminas están prohibidas. En una época se utilizaban preparados magistrales con varias de ellas, sobre todo el dietilpropión, que era el más potente, y eso es lo que actualmente está prohibido utilizar, ¿sí? Sin embargo, han quedado dos anfetaminas en el mercado que son el metilfenidato y la pemolina, ¿sí? Que son mucho más débiles en cuanto a potencia, o sea, son menos potentes que las originales y que tienen una utilidad. Paradojalmente son útiles en niños, ¿sí? Y el uso principal es el del síndrome de déficit de atención. Chiquitos que tienen muy corta periodo de atención, sobre todo en las tareas de la escuela, por ejemplo, que están continuamente necesitando cambiar de tarea y a su vez inquietos por hacer diferentes actividades y bueno, eso en muchos casos en la escuela ha sido como detectado, en algunos casos diagnosticado no adecuadamente, pero bueno, lo importante es que se discute que durante muchos años hay como un exceso de diagnóstico, ¿sí? Un excesivo diagnóstico de déficit de atención sin que estuviera comprobado realmente. Entonces, hace unos años que se estaba dando una llamada de alerta a la medicación que se hace a los chiquitos con estos medicamentos, con metilfenidato o con pemolina. Uno de ellos es la Ritalina, en cuanto a marca, que ha sido muy utilizada. Digamos que si está bien diagnosticado y el chiquito tiene síndrome de déficit de atención, estos medicamentos están bien indicados y son útiles. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que van a aumentar la capacidad de concentración del chiquito, porque dijimos que la vía noradrenérgica aumenta la alerta, ¿sí? Y entonces eso hace que finalmente también tenga menor hiperactividad, porque está más tiempo concentrado y entretenido en tareas, ¿sí? Así que cuando está bien diagnosticado son útiles.
Si no está la patología, no tiene sentido utilizarlas y puede tener como consecuencia un exceso de ansiedad o efectos periféricos. Por otro lado, también ha sido, pero mucho menos frecuente, utilizado este tipo de aminas indirectas en algún caso de incontinencia urinaria, también en niños, pero recordemos que la incontinencia urinaria en niños responde más a una alteración psicológica y se trata, digamos, con hábitos, digamos, de recordar al chiquito los tiempos en los cuales tiene que ir al baño antes de irse a dormir, etcétera, y corrigiendo los miedos o los problemas psicológicos en general se corrige. ¿Sí? Entonces no requeriría principalmente medicación. En algún caso particular en que requiera medicación, existe otra alternativa que hemos visto en el seminario anterior, que es el de los antidepresivos tricíclicos, sobre todo que tienen más acción periférica sobre la transmisión noradrenérgica, como son imipramina y desipramina, que al inhibir la recaptación por el transportador NET o de captación 1, potencian los niveles de noradrenalina en el esfínter urinario, ¿sí? Trígono y uretra, y de esa manera mejora la incontinencia urinaria. ¿Sí? Entonces, pemolina y metilfenidato, más que nada útiles en el síndrome de hiperactividad con déficit de atención. Bueno, si se utilizaran para alguno de estas indicaciones, tanto las anfetaminas como otra amina indirecta que es la pseudoefedrina, que dijimos que se utiliza como descongestivo, los efectos adversos podrían ser a nivel cardiovascular, obviamente estimulación, taquicardia, riesgo de aumento en la presión arterial. A nivel de las vísceras, en realidad aumenta la actividad de los esfínteres, lo cual no suele ser un efecto adverso. A nivel metabólico puede ocurrir la anorexia solo con las primeras anfetaminas, pero con tolerancia, como dijimos. Y a nivel central serían los otros efectos más importantes, que son la ansiedad, la cefalalgia, y en un caso de sobreuso, de sobredosis, podría ocurrir hasta dependencia psíquica y física, que es lo que ocurría con las anfetaminas que finalmente han sido eliminadas, digamos, prohibidas, eliminadas del mercado. Bueno, como dijimos anteriormente, la otra amina de acción indirecta de uso muy frecuente es la pseudoefedrina. ¿Sí? La pseudoefedrina es un muy buen descongestivo de la mucosa nasal y eventualmente también de la mucosa ocular, y para ello puede utilizarse por vía tópica, pero en muchos casos para la descongestión nasal se utiliza en comprimidos. ¿Sí? Generalmente son polifármacos que contienen descongestivos, analgésicos, antitérmicos, e inclusive antihistamínicos. Fundamentalmente, en una época también estaba la efedrina, pero habíamos dicho que si bien es un análogo, es un esteroisómero, la efedrina ha sido utilizado como un precursor químico para la síntesis de drogas alucinógenas, y por ende está prohibido su uso, su comercialización, y además, si bien era un buen broncodilatador por tener acción además beta 2, ha sido superado por otros broncodilatadores mucho más efectivos y más seguros, así que ya no la encontramos. Es anecdótico comentarlo, pero bueno, siempre es bueno ver la diferencia entre pseudoefedrina y efedrina. La pseudoefedrina entonces es muy utilizado y en realidad se puede encontrar en comprimidos de venta libre, aunque en realidad es muy importante considerar los riesgos que puede producir, los efectos adversos, y como farmacéuticos en el consejo en la dispensa siempre consultar al paciente que va a llevar pseudoefedrina si no tiene hipertensión, si no tiene problemas cardíacos, porque en esos casos es preferible reemplazar la pseudoefedrina por otro agonista alfa que no llegue a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Como por ejemplo por fenilefrina.
Aquí tenemos entonces los riesgos de los efectos de pseudoefedrina, que al ser una amina indirecta libera catecolaminas en todas las uniones. Entonces, a nivel cardíaco, obviamente va a producir riesgo de taquicardia por acción en beta 1, cosa de que un agonista alfa como la fenilefrina, que también es descongestivo, no lo produce, ¿sí? También la otra diferencia es a nivel central. Como la pseudoefedrina es una molécula lipofílica, atraviesa la barrera hematoencefálica, va a actuar también como amina despertadora, aumentando la alerta, pero también puede producir ansiedad, cefalalgia y en un uso muy frecuente dependencia psíquica y física, que en general se traduce por un efecto opuesto al que produce el fármaco cuando se lo deja de administrar, es decir, depresión y fatiga. Es decir, que no es un fármaco inocuo y entonces, ya que ha sido autorizado como venta libre después de una pelea importante entre profesionales y la industria, es muy importante que el farmacéutico ejerza el control como agente de salud, controlando, digamos, y previniendo al paciente de los riesgos de efectos adversos y de la necesidad de que sea utilizado solamente durante los días correspondientes a la congestión y suspender una vez alcanzada la recuperación de ese estado. Bueno, los agonistas del receptor alfa 2 son principalmente dos, clonidina y metildopa, ¿sí? Recordemos que los receptores alfa 2 se encuentran en distintos sitios. En principio, muy poquitos son postsinápticos en el músculo liso vascular. Después hemos visto receptores alfa 2 presinápticos en todas las terminaciones noradrenérgicas, regulando la exocitosis del propio neurotransmisor y también en otras sinapsis del tracto gastrointestinal, regulando la exocitosis de, por ejemplo, acetilcolina. Y el tercer sitio y más importante donde se encuentran los receptores alfa 2 es a nivel del sistema nervioso central, en el bulbo, en la zona del centro vasomotor, desde donde se regula mediante interneuronas toda la eferencia simpática, que se va a extender a lo largo de los distintos segmentos de la médula. Dijimos que desde el haz intermedio lateral emergen las neuronas preganglionares que hacen sinapsis después en los ganglios paravertebrales o en otros prevertebrales para, de alguna manera, la fibra postsináptica noradrenérgica regular los distintos tejidos, ¿sí? Entonces, desde ese nivel central, la estimulación de un receptor alfa 2 va a ejercer el efecto de activación de la GI y por lo tanto hiperpolarizar la neurona y de esa manera reducir la frecuencia de disparo de todas las fibras del sistema simpático. Es decir, que la acción de estos fármacos, como son lipofílicos, alcanzan ese sitio a nivel central atravesando la barrera hematoencefálica y si bien tienen cierta demora en ese efecto, a la larga van a producir una disminución de toda la eferencia simpática. Entonces, ¿qué aplicación tienen estos fármacos? Fundamentalmente han sido diseñados como antihipertensivos y han sido en la década del 70-80, cuando surgieron, muy buenos, digamos, y una revolución respecto a los medicamentos anteriores, que incluían la reserpina, por ejemplo, que ya habíamos visto que era una droga bastante antigua, ¿sí? Entonces, como vemos en este gráfico, la acción alfa 2 central va a producir bradicardia a nivel cardíaco por menor tono simpático y también va a producir sobre todo una reducción de la vasoconstricción dada por el tono simpático. Con lo cual el efecto antihipertensivo es importante, puede llegar a producir hipotensión
por una acción intensa, digamos, y bradicardia. Pero a su vez también recordemos que el sistema nervioso simpático controla otros tejidos, como por ejemplo los esfínteres a nivel urinario. Entonces la capacidad contráctil del trígono y de la uretra pueden estar reducidas, produciéndose riesgo de incontinencia urinaria con el uso muy continuado, después de mucho tiempo de uso probablemente, ¿sí? También se ha reportado que producen reducción de la libido, fundamentalmente porque la sinapsis noradrenérgica regula toda la actividad a nivel central también, genital y a nivel central. En algunos casos impotencia se ha reportado, pero mucho menos frecuente. A nivel del tracto gastrointestinal, obviamente tendremos que tener en cuenta el receptor alfa-2 presináptico del tracto de las fibras vagales que inervan al intestino, y entonces en algunos casos puede aparecer constipación. Sin embargo, a nivel del estómago, en ese juego que hay entre simpático y parasimpático, aparece la mayor velocidad de movimientos gástricos, ¿sí? Y por otra parte, la inervación simpática de las glándulas salivares, que complementa a la inervación parasimpática, hace que por reducción se detecte sensación de sequedad bucal, es decir, xerostomía. A nivel central, vamos a ver más adelante que también tenemos los receptores alfa-2 presinápticos, y esto es independiente de la regulación del centro vasomotor, ¿no es cierto? Todo lo que es central es regulado en receptores, autorreceptores en las mismas neuronas, pero también va a haber entonces una atenuación de la sinapsis noradrenérgica, que dijimos que estaba midiendo el alerta, el despertar, la vigilia, y entonces al inhibirse vamos a tener sedación y en algunos casos riesgo de depresión en algunos pacientes, ¿sí? Así que es una muy buena medicación antihipertensiva, pero no está exenta de efectos adversos, por lo cual con los años han sido reemplazados estos fármacos por mejores antihipertensivos, y solo queda restringido el uso de clonidina o metildopa para la hipertensión del embarazo, o sea, para la preeclampsia como principal utilidad. Bueno, como dijimos anteriormente, entonces los agonistas alfa-2 de uso sistémico, es decir, por vía oral, metildopa fundamentalmente y eventualmente clonidina, han quedado restringidos al uso en la preeclampsia, es decir, la condición de hipertensión que se desarrolla durante el embarazo, que puede poner en riesgo tanto la salud del bebé como de la madre, ¿sí? Por lo tanto, en esas condiciones, no todos los antihipertensivos se pueden utilizar, la mayoría de ellos están contraindicados porque pueden atravesar la placenta y generar riesgos en el desarrollo fetal, y en cambio metildopa y clonidina tienen la ventaja de que se van a distribuir y actuar nada más que a nivel del sistema nervioso central, no atraviesan la barrera placentaria y producen entonces un control de antihipertensión en la madre que mejora también la irrigación a nivel fetal. Con lo cual son de utilidad durante todo el periodo del embarazo, y bueno, pasado ese plazo y nacido el bebé, la madre, si es que conserva hipertensión, puede ser medicada con otra medicación. En muchos casos la hipertensión dura nada más que durante el embarazo porque corresponde a una alteración en las microvellosidades de intercambio madre-fetos en la circulación, y en general no permanece después de nacido el niño.
Así que clonidina y metildopa se pueden utilizar en una dosis diaria o dos, dependiendo de la dosis necesaria por paciente, por vía oral y en general se toma de mañana. Y como efectos adversos puede producir los que más o menos estuvimos comentando, fundamentalmente la sedación, el mareo por hipotensión y eventualmente la micción frecuente o incontinencia urinaria. En general no tiene riesgo de acción en los alfa-2 posinápticos mientras la dosis sea baja o terapéutica y tomada por vía oral, porque digamos que no llega rápidamente a actuar sobre los vasos. Solamente en una emergencia en donde se lo utilice por vía intravenosa podría llegar a estimular primero los receptores alfa-2 posinápticos de ciertos vasos y dar un riesgo de pico hipertensivo de inicio. Pero en general eso está controlado y ausente en la vía oral. El otro uso terapéutico importante de los agonistas alfa-2 es en el glaucoma. Cada vez se utiliza más esta medicación. Saben que el glaucoma de ángulo abierto es una patología bastante frecuente en la población. Y como se vio en clases anteriores, hay dos estrategias para tratarla. Una es mejorar el drenaje del humor acuoso y la otra es reducir la producción del humor acuoso. Bueno, la medicación adrenérgica en general se utiliza para reducir la producción del humor acuoso. Los agonistas alfa-2 estimulan estos receptores que están en las glándulas, en los cuerpos ciliares donde se produce ese humor acuoso rico en bicarbonato y de esa manera, al estimular el receptor alfa-2 por la activación de la vía GI, se reduce todo el proceso de secreción y eso es benéfico para el glaucoma. Los fármacos agonistas alfa-2 que se usan tópicamente en general en gotas son dos: apraclonidina, que es un derivado de la clonidina, y brimonidina. Como efectos adversos prácticamente no hay, a lo sumo puede ser una leve vasodilatación local que puede dar cierto enrojecimiento, pero es muy leve ese efecto adverso. Siguiendo con los agonistas de receptores adrenérgicos, ahora vemos los agonistas del receptor beta-2, ¿sí? Como habíamos dicho, la acción beta-2 se obtiene mediante sustituyentes de gran volumen en el grupo amino de estructuras derivadas de las catecolaminas, o de al menos de la estructura feniletilamina, ¿sí? Entonces aquí vemos algunos ejemplos que conducen a la síntesis de la terbutalina, ¿sí? Que es uno de los agonistas beta-2 más utilizados. Fíjense que tiene un isobutilo sustituyendo al grupo amino. Y también ha perdido la estructura catecólica porque se han distanciado los dos hidroxilos del catecol. Eso le da mucha mayor estabilidad química, con lo cual la duración de acción de la terbutalina va a ser mayor a la de los agonistas beta-2 naturales como la adrenalina o el isoproterenol, que es sintético, pero también es agonista beta. ¿Sí? Entonces, los que se van a utilizar terapéuticamente son un grupo muy interesante de muy buenos broncodilatadores, con lo cual en general se los puede utilizar también en forma tópica, inhalante, mediante aerosoles para hacer un puff o nebulizadores para un tratamiento más o una acción más prolongada, tópica, directa sobre el bronquio, que tiene la ventaja de actuar rápidamente estimulando a los receptores beta-2 para una broncodilatación con reducción también de las secreciones y de no ser prácticamente absorbidos, o sea, no tienen pasaje a plasma y por lo tanto está exento de efectos adversos sistémicos en general.
Bueno, los agonistas beta 2 más importantes son el salbutamol, que es el clásico marca Ventolin, marca registrada, la terbutalina, con mucho uso también, el fenoterol, que también puede utilizarse por vía oral, y el salmeterol de más prolongada duración de acción, ¿sí? Eventualmente en una situación de mayor gravedad, un paciente hospitalizado también pueden utilizarse por vía intravenosa, pero obviamente es mucho menos común. Tanto si se los administra por vía oral como por vía intravenosa, obviamente van a pasar a la circulación y entonces en esas condiciones vamos a ver algunos efectos adversos. Como dijimos, la acción de los agonistas beta 2 es muy importante en condiciones de broncoespasmo, que puede ser transitorio, reactivo a algún agente del ambiente, cuando ya se tiene una predisposición, una enfermedad de base que suele depender de que el epitelio bronquial esté prácticamente alterado, que tenga una reacción alérgica, alta tasa de hipersensibilidad, o los agentes, digamos, del ambiente, como el polvillo, bacterias, virus, produzcan algún tipo de respuesta de broncoespasmo y de excesiva secreción de las glándulas bronquiales. En todas esas condiciones van a ser muy útiles los agonistas beta 2, situaciones entonces llamadas de hiperreactividad bronquial. Obviamente también hay otras patologías más crónicas como el asma bronquial y el EPOC, en los cuales también se utilizan. Fundamentalmente la acción del agonista beta 2 ocurre sobre el receptor beta 2, que recordamos que está acoplado a una proteína GS, a un sistema efector de adenilato ciclasa, a raíz de eso AMP cíclico, proteína quinasa A que se activan, y como esto es músculo liso, la proteína quinasa A va a fosforilar la quinasa de la cadena liviana de miosina, conduciendo a la relajación. Y un mecanismo análogo ocurre sobre las secreciones, que finalmente dependen de un influjo de calcio y van a estar atenuadas con esta acción del receptor beta 2. Entonces, estos agonistas como el salbutamol, terbutalina, etc., van a imitar los efectos que normalmente produce la adrenalina circulante, y los van a potenciar, como dijimos, con mayor duración de acción, oponiéndose de esta manera al tono broncoconstrictor dado por el parasimpático, ¿sí? Además, en estas situaciones de bronquio hiperactivo, estas reacciones de hipersensibilidad provocan la quimiotaxia y la llegada y acumulación en el bronquio de células como los eosinófilos, que son capaces de liberar en esa reacción de hipersensibilidad autacoides, es decir, sustancias que por sí mismas son producidas en el organismo, pero tienen un efecto en ciertos tejidos. En este caso, los autacoides principales son los leucotrienos, que se abrevian LT, y que son potentes broncoconstrictores y estimulantes de las secreciones bronquiales. Con lo cual, el agonista beta 2 va a generar una especie de antagonismo funcional, disminuyendo el efecto producido por los leucotrienos. Un fenómeno que ocurre con cierta frecuencia es que los pacientes que utilizan habitualmente agonistas beta 2 por vía inhalante, puede ocurrir después de un cierto tiempo de uso que pierdan efectividad, es decir, que utilizando la misma dosis del inhalante en forma de aerosol, de puff o de nebulización, tengan menor alivio del broncoespasmo. Ese es un caso de tolerancia, ¿no es cierto? Como lo habíamos definido, o sea, una reducción de la respuesta biológica a una dosis similar del fármaco a la que se usaba antes, ¿sí? Entonces, en el caso del receptor beta, se piensa que esa tolerancia puede estar relacionado con una desensibilización del receptor beta 2
por una sobreexposición del mismo a los agonistas. Y este esquema muestra cómo el receptor beta 2, que recordemos que es un receptor metabotrópico con 7 dominios transmembrana, va a interactuar, va a tener una estructura, digamos, con haces extracelulares, que son los que interactúan con el agonista beta 2, y la cadena intracelular, que es la que le permite interactuar con la subunidad alfa de la proteína GS, ¿sí? Entonces, lo que se produce después de mucha frecuencia de exposición a un agonista beta 2 es que, producto de que se activa la proteína quinasa A y de que se activa otra quinasa propia dependiente de este receptor beta adrenérgico que se llama beta-ARC, que quiere decir quinasa del receptor beta adrenérgico, ocurren entonces por estas quinasas fosforilaciones de el haz o cadena intracelular del receptor. Como se ve en el dibujo, hay dos sitios en los cuales puede fosforilar la proteína quinasa A, que hace que interfieran con justamente el sitio de interacción con la proteína GS o la subunidad GS de la proteína G, interfiriendo entonces con esa interacción. Y también los 4 sitios de fosforilación de la beta-ARC en el extremo de la cadena intracelular del receptor beta-adrenérgico, que hace que en ese sitio también se pueda encastrar, podríamos decir, otra proteína extra que se llama arrestina, porque justamente frena, arresta, como si fuera una balanza, frena la acción de ese receptor e impide también el acoplamiento con la subunidad alfa de la proteína G. ¿Sí? O sea que en conjunto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, salbutamol va a estar interactuando con el receptor desde el espacio extracelular, pero ese receptor no va a poder acoplarse con la proteína G a nivel intracelular, con lo cual toda la cascada se interrumpe y el efecto se interrumpe, ¿sí? El punto es cómo podemos revertir eso. Bueno, la mejor forma de revertirlo es dejar de administrar agonistas beta 2 y esperar unos días en que, como todas las proteínas del organismo, el receptor beta va a ser eliminado, ¿no es cierto?, y reemplazado por nuevas moléculas proteicas de receptor beta que no van a estar afectadas, ¿sí? Entonces la desensibilización revierte por tiempo de espera, espontáneamente, y entonces, ¿qué se hace durante ese tiempo si el paciente tenía broncoespasmo? Obviamente hay que tratar de cambiar de medicación a un fármaco que tenga un mecanismo diferente. Ustedes han visto ya los antimuscarínicos como el bromuro de hipertropio que puede ser utilizado y eventualmente también vamos a ver más adelante otros inhalantes que se pueden utilizar como por ejemplo glucocorticoides. Así que pasado ese tiempo se puede volver a usar el agonista beta 2 y se va a encontrar nuevamente la efectividad. Otro grupo de fármacos que son agonistas beta 2 tienen un uso diferente, tienen mucha mayor selectividad por el receptor beta 2 que se encuentra en el útero. Entonces, su efecto estimulante de esos receptores beta 2 es útil para relajar el útero cuando ocurren las contracciones prematuras durante el embarazo. Entonces se puede utilizar, bueno, desde que aparecen las contracciones prematuras, obviamente siempre dirigido por el médico. Cuando eso ocurre con cierta frecuencia baja y la paciente es ambulatoria, se puede utilizar un fármaco por vía oral que es la isoxsuprina. Si en cambio es muy repentino y implica una amenaza de parto prematuro y la paciente se hospitaliza, entonces puede ser utilizado otro de los fármacos por vía intravenosa que es la ritodrina. Ambos actúan igual y van a demorar el parto reduciendo esas
contracciones prematuras, ¿sí? El útero, recordemos que tiene distinta exposición de receptores, distinta proporción de receptores según si es en condición de embarazo o no. Cuando no hay embarazo, el útero tiene predominio de receptores alfa, pero durante la etapa de de liberación de estrógenos, o durante el embarazo, en donde hay grandes niveles de estrógenos y progestina circulante, también hay exposición de los receptores beta 2 en mayor proporción, con lo cual estos agonistas son muy efectivos. ¿Qué efectos adversos pueden producir? Recordemos que la selectividad de los agonistas beta no es tan marcado, y a su vez hay cierta población de receptores beta 2 en el corazón, además de los beta 1, que son los principales. Y por otra parte, dentro del mecanismo de acoplamiento, todos los receptores beta, beta 1, beta 2 y beta 3 se acoplan a la proteína GS, adenilato ciclasa, y tienen la misma vía intracelular de activación de la PKA. Con lo cual, a nivel cardíaco, con mayor estimulación de la PKA, recordemos que tenemos fosforilación de canales de calcio, lo cual lleva a taquicardia y eventualmente también mayor contractilidad, pero lo más notorio como efecto adverso es la taquicardia. Las pacientes pueden tener palpitaciones. Y después tenemos también el riesgo de cierto temblor muscular, pero eso solamente cuando se administra en dosis muy grandes por vía intravenosa, y se atribuye a que los receptores beta 2 están presentes en el músculo esquelético y podrían facilitar cierta relajación, lo cual genera que los músculos que están en tetanización tengan cierta relajación y aparezca entonces como un temblor, como una contracción oscilante. Mucho más raro es el riesgo de que cuando se lo utiliza por vía intravenosa, si la dosis es un poco alta, puede producir pérdida de potasio de parte del plasma. En realidad el potasio se va a intercambiar con el músculo esquelético y los niveles de potasio en plasma se reducen, hipocalemia, y eso puede ser peligroso a nivel cardíaco porque es un disparador de arritmias. Pero eso es muy poco frecuente. Bueno, un medicamento nuevo que se incorporó en estos últimos años es un agonista de los receptores beta 3. Como dijimos, los receptores beta 3 se fueron encontrando y clonando en los últimos años, en finales de cerca de los años 2000 o finales de los 90. Y a raíz de eso se fueron encontrando aplicaciones. ¿Dónde está el receptor beta 3? Habíamos dicho que está en el tejido adiposo en general, mediando funciones metabólicas como la lipólisis, pero también se encontró al receptor beta 3 en la pared del detrusor, ¿sí? El mecanismo del receptor beta 3 es similar al del beta 1 y al del beta 2, es decir, acoplarse a una proteína GS, aumentar la actividad de la adenilato ciclasa y por ende, mediante AMP cíclico y proteinquinasa SA, promover efectos, ¿sí? En el caso de la vejiga, del músculo detrusor, el efecto de la activación de esa vía conduce a la relajación, ¿sí? Por la fosforilación de la quinasa de la cadena liviana de miosina. Y entonces, ¿qué utilidad tiene este fármaco que se llama mirabegron? Hay dos especialidades en el mercado en Argentina y su utilidad es que relaja el detrusor y por ende reduce todo el peristaltismo de ese detrusor en condiciones en que está aumentado, o sea, esto tiene aplicación en el síndrome de la vejiga hiperactiva que conduce a una de las formas de incontinencia urinaria, que puede ser frecuente, quizás es más frecuente en mujeres que en varones y en etapas de edades medias, digamos pasando los 50, 60, 70 años, puede llegar a aparecer con más frecuencia la incontinencia urinaria por hiperactividad de la vejiga.
Así que se puede utilizar en dosis, una dosis diaria, bueno, ahí dice de 25 miligramos, y bueno, deduzcamos cuáles son los efectos adversos. Recordemos que aprenderse los efectos adversos en esta etapa de la materia no es de memoria, sino deduciendo en qué otros sitios del organismo actúa ese mismo mecanismo y por ende de ahí se puede deducir, ¿sí? Bueno, agonista beta 3, como decimos, los receptores beta están un poco mezclados en los tejidos y entonces puede haber algunos receptores beta 3 a nivel cardíaco o una pérdida de selectividad del mirabegrón actuando en los beta 1, no se sabe muy bien cuál de las dos cosas es, pero han sido reportados por parte de los pacientes que han utilizado este medicamento la taquicardia o las palpitaciones. Por otro lado, hay efectos adversos que son consecuentes a la acción a nivel de la vejiga, fundamentalmente. Como la vejiga va a tener menor peristaltismo, va a retener un poco más la orina y eso puede producir riesgo de infecciones urinarias, ¿sí? Porque quizás puede haber más orina residual. Ha sido reportado, digamos. También fue reportado cierta alergia o prurito en las vías urinarias externas, ciertas dispepsias que podrían tener que ver con menor peristaltismo a nivel gastrointestinal, aunque ahí también son minoritarios los F3, a nivel estomacal. Y también se alerta que está contraindicado en el embarazo. Muchas veces cuando son drogas nuevas, la contraindicación en el embarazo deriva de que no se lo ha estudiado, porque éticamente no se pueden hacer ensayos clínicos en embarazadas, y tampoco hay reportes sobre si es peligroso o no, entonces por recomendación se evita el uso. Pasamos a ver entonces los antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos, ¿sí? En principio, recordemos y deduzcamos qué efectos van a producir estos antagonistas alfa adrenérgicos, por ejemplo, en la presión arterial. Como en registros anteriores, allí vemos el registro de las ondas de presión diastólica y sistólica y veamos que cuando agregamos un antagonista no selectivo alfa, como es la fentolamina, es decir, que bloquea los alfa 1 y los alfa 2, vamos a tener fundamentalmente una caída en la presión diastólica. Y eso se debe a que se está inhibiendo parcialmente la inervación o estimulación simpática sobre los vasos. Recordemos que si esa hipotensión es marcada, se activa el reflejo de varoreceptores y podemos tener una taquicardia refleja que en ese registro se visualiza, ¿no es cierto? Porque se parte de una frecuencia de 180, eso es un animal de experimentación, es el humano, y se aumenta, es rata seguramente, y se aumenta a 200, o conejo, creo que es conejo por la frecuencia. Es decir que tenemos entonces hipotensión o caída de la presión diastólica y taquicardia refleja. En la segunda vemos los efectos de adrenalina, que ya habíamos visto, ¿sí? Obviamente dependiendo de la dosis de adrenalina, si la dosis es intermedia, estimulamos los receptores beta 2 y alfa 1. Y allí lo que se ve es justamente que predomina, digamos, el efecto vasoconstrictor de los alfa 1 que hace aumentar la presión diastólica. Pero acá también tenemos un aumento en la diferencia entre sistólica y diastólica, producto de la acción de adrenalina en beta 1 cardíaco. Y también tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca de 180 a 210 a raíz de ese mismo efecto beta 1. Ahora miremos el tercero de los registros, ¿sí? En este tercer registro se administra fentolamina y después adrenalina, ¿sí? Entonces lo que vemos acá es el efecto de adrenalina después de haber administrado fentolamina. O sea, sería como una continuación del primer registro si le agregamos adrenalina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ahora adrenalina solamente produjo una disminución de la presión diastólica, una hipotensión,
Y eso, aun cuando sea la misma dosis de adrenalina que en el registro segundo, ¿no es cierto? Ese cambio es debido a que buena parte de los receptores alfa-adrenérgicos están bloqueados. Entonces ponemos en evidencia nada más que el efecto beta-adrenérgico de adrenalina, o principalmente ese efecto, y por eso tenemos una caída en la presión diastólica. O sea, es más o menos lo mismo que haber agregado una dosis muy bajita de adrenalina, ¿sí? Ese efecto en donde, o ese fenómeno, mejor dicho, en donde el efecto de adrenalina cambiaba desde el segundo registro hipertensivo al tercer registro hipotensivo, se llamó inversión de Dale, se escribe, que fue el autor que lo describió por primera vez y que le dio este resultado, le dio la pauta de que adrenalina podría actuar en dos receptores o tipos de receptores diferentes porque cambiaban sus efectos después de administrar este bloqueante fentolamina, que es un bloqueante muy antiguo, uno de los primeros que se conoció, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta esos diferentes efectos de adrenalina según el predominio o la presencia de uno u otro tipo de receptor. Yendo a la parte terapéutica de los antagonistas alfa-adrenérgicos, entonces los primeros usos surgieron de antagonistas no selectivos como fentolamina, tolazolina, y una más antigua fenoxibenzamina que daba una acción irreversible en varios tipos de receptores, ¿no? Pero fentolamina y tolazolina son antagonistas reversibles, como todos los antagonistas, alfa 1 y alfa 2, no selectivos, y fueron empleados durante mucho tiempo como buenos antihipertensivos, porque en base a los efectos que vimos en la filmina anterior, producían una caída de la presión diastólica importante. El problema es que esa caída era muy extrema y entonces el paciente suele estar mareado, no son buenos antihipertensivos, con lo cual con los años ese uso terapéutico fue reemplazado por otros fármacos. Y en cambio aparecieron antagonistas alfa 1 selectivos como prazosina, doxazosina, terazosina, que siendo utilizado antes como antihipertensivo, después se le encontró otro uso que es en la hipertrofia prostática benigna. Como recordamos, el tono del trígono y de la uretra es fundamentalmente regulado por los receptores alfa-adrenérgicos, y en esta patología que se da más que se da en hombres, digamos, y en edades más avanzadas, hay un crecimiento de la próstata que comprime las vías urinarias, ¿sí? Comprime la uretra. Entonces, dificulta la micción. Entonces, uno de los tratamientos que puede emplearse, sobre todo al inicio de la patología, es tratar de relajar ese músculo liso de trígono y uretra mediante el bloqueo con antagonistas alfa-adrenérgicos. Eso mejora la micción y reduce la sintomatología. Más adelante, en farmacología 2, vamos a ver que hay también otro tipo de medicamentos que intentan disminuir la acción hormonal sobre la próstata para reducir su crecimiento, como un fármaco que se llama finasteride. Pero por ahora nos quedamos con este uso de prazosina, doxazosina, terazosina y tamsulosina, uno más nuevo, que tienen cada vez mejores propiedades, digamos farmacocinética, mejor duración de acción y más selectiva acción sobre los receptores alfa del trígono y uretra, reduciendo los efectos adversos sistémicos. Es decir, ¿qué efectos adversos podemos deducir? Si bloquea los receptores alfa, obviamente va a producir hipotensión, va a producir mareos al levantarse por esa hipotensión y puede producir taquicardia refleja y palpitaciones. Y a su vez, el bloqueo de la actividad simpática en las glándulas salivales va a producir sensación de sequedad bucal llamada xerostomía. Pero como decimos, las drogas más nuevas, como tamsulosina, se distribuyen más hacia la vejiga y menos hacia los otros sitios sistémicos y entonces tienen menor incidencia de estos efectos adversos.
Ahora pasemos a ver un grupo muy importante de fármacos que son los antagonistas de los receptores beta adrenérgicos, ¿sí? Conocidos también como beta bloqueantes. Es un grupo muy útil, sobre todo a nivel cardiovascular, ¿sí? Porque recordemos dónde tenemos receptores beta adrenérgicos, ¿sí? Fundamentalmente tenemos el receptor beta 1, fundamentalmente relacionado a la inervación simpática en el aparato yuxtaglomerular. Como dijimos, regulando la liberación de renina. Es decir, que si se bloquea este receptor beta 1 adrenérgico, fundamentalmente vamos a tener un menor nivel de renina circulante porque se inhibe su secreción, y si hay menor nivel de renina circulante va a haber menor nivel de angiotensina 2 circulante, que es vasoconstrictora, y también de aldosterona circulante, que es mineralocorticoide que retiene sodio y agua y aumenta la volemia. El resultado final entonces es que va a haber un control de la presión arterial, y entonces los beta bloqueantes son buenos antihipertensivos. Bien, más adelante vamos a ver con más detalle la aplicación en todas estas patologías, pero por ahora es importante que podamos ir deduciendo por qué son útiles en determinada indicación en base a su mecanismo. El otro tejido en donde tenemos gran cantidad de receptores beta 1 es, por supuesto, el corazón. Y entonces estos fármacos beta bloqueantes pueden ser útiles para reducir la frecuencia cardíaca. En casos en que el paciente tenga taquicardia, por ejemplo, como antiarrítmico, ¿sí? Eso dependiendo entonces de la regulación del automatismo y la conducción cardíaca. Por otro lado, existen otras patologías cardíacas que suelen agravarse por el aumentado gasto cardíaco, es decir, si el paciente tiene taquicardia o una excesiva contractilidad. Esas patologías fundamentalmente es la angina de pecho. Más adelante vamos a analizar un poco las características y los métodos, las estrategias terapéuticas para tratarlo, pero por ahora, ¿con qué nos quedamos? Que si en la angina de pecho hay una deficiencia de irrigación del músculo cardíaco por problema coronario, de obstrucción o de vasoespasmo coronario, obviamente esa patología se agrava si el corazón está teniendo un alto gasto cardíaco por alta frecuencia, por ejemplo. Entonces, estos medicamentos beta bloqueantes ayudan a reducir el gasto cardíaco y de esa manera proteger al corazón del riesgo de isquemia por deficiencia de oxigenación. Así que van a ser buenos antianginosos. Si bien reducen el volumen sistólico, lo más importante es que a concentraciones terapéuticas reducen más la frecuencia cardíaca, y eso es más útil para prevenir cualquiera de las patologías cardíacas. Hay otra aplicación que es, por ejemplo, en cierto tipo de migrañas o cefaleas de origen vascular, tensional, en donde un beta bloqueante ayuda a controlar esa migraña, y también en algunas patologías de temblor esencial o senil, asociados muchas veces con también la tensión emocional, por ejemplo, la persona que tiene que hablar en público. Eso suele controlarse, ese temblor esencial, y también la cefalea migrañosa, con un beta bloqueante. Bueno, como complemento, además de actuar en los receptores beta 1 cardíacos y beta 1 del sistema de las células yuxtaglomerulares, también tiene algunos efectos a nivel central, desde la zona del centro vasomotor, donde se controla la eferencia simpática, que tienden a reducir un poquito la eferencia, pero no tan marcado como los agonistas alfa 2. Bien.
Fundamentalmente, entonces, van a ser muy indicados para la hipertensión y para la taquicardia o patologías cardíacas que requieran controlar el gasto cardíaco, además de la migraña y ciertos casos de temblor emocional. ¿Cuáles son los fármacos que tienen actividad bloqueante beta-adrenérgica? Tenemos distintas clases que fueron apareciendo a lo largo de los años con el desarrollo de nuevos fármacos. Los primeros beta bloqueantes eran no selectivos, es decir, que podían bloquear cualquier tipo de receptor beta, especialmente beta 1 y beta 2. El prototipo de ese grupo es el propranolol, que sigue igual estando en el mercado, aunque se los deja de utilizar un poco porque aparecen fármacos más selectivos. También dentro de ese mismo grupo tenemos el nadolol y el timolol, ¿sí? Todos ellos dijimos que podrían ser utilizados como antihipertensivos o para reducir la frecuencia cardíaca en casos de taquicardia o de patologías cardíacas. Y particularmente al timolol lo vamos a ver como útil en el caso del tratamiento del glaucoma, porque también la producción de humor acuoso está inervada y regulada por el sistema nervioso simpático, y entonces el bloqueo del receptor beta reduce la producción de humor acuoso. Ese prácticamente es el uso más importante del timolol, ya sea en forma de gotas oculares o mucho más probable que por vía oral para evitar cualquier tipo de efecto adverso. Gotas oculares, colirios o pomada intraocular también puede ser útil. Dentro de el siguiente grupo aparecen entonces la selectividad sobre el receptor beta 1. Estos son atenolol, el prototipo del grupo, metoprolol, bisoprolol. Bisoprolol es más nuevo con otras propiedades interesantes que le dan mejores efectividad y menos efectos adversos que los anteriores antagonistas beta 1, ¿sí? Entonces, también se prolonga mucho la duración de acción. Todos estos pueden ser utilizados una sola vez por día, ¿sí? Y la indicación es la misma que dijimos anteriormente. ¿Qué ventaja tienen respecto del grupo anterior? Que como no bloquean el receptor beta 2, no van a tener efecto adverso en los bronquios. El siguiente grupo que se desarrolló es de fármacos bloqueantes beta-adrenérgicos, pero que también tienen una cierta actividad intrínseca agonista en otros receptores, ¿sí? El intento de esto fue minimizar también los efectos adversos. Quizás el más conocido dentro de este grupo fue el prenalterol, o es el prenalterol, que tiene una acción estimulante sobre los receptores beta 2, que como sabemos están fundamentalmente en los bronquios. Entonces, en principio era un buen medicamento, o es un buen medicamento, tratar de bloquear la actividad de taquicardia o generar un efecto antihipertensivo por el bloqueo beta 1 y mantener una estimulación de broncodilatación en el sistema respiratorio. Sin embargo, no tuvo demasiada aceptación a nivel terapéutico. Muchas veces fármacos que parecen ideales en el diseño y en los estudios preclínicos, en pruebas en animales de experimentación, los pronostican como muy promisorios, pero cuando se lo va a aplicar en el humano, muchas veces obviamente son aprobados, es decir, pasan todas las etapas de desarrollo, pero después en la práctica diaria el médico no los termina eligiendo con frecuencia, y eso puede ser debido a que, bueno, no son tan útiles como parecían, o pueden seguir siendo mejorada su acción por otros fármacos. Así que existen en el mercado, pero los van a ver poco en los pacientes. Después aparece un grupo muy interesante, que es el de los bloqueantes beta de tercera generación, que tienen otras propiedades benéficas, en parte actuando sobre
la fisiología de la célula cardíaca, protegiéndola de eventos oxidativos que muchas veces aparecen en las patologías cardíacas. Este tema lo vamos a ver con más detalle más adelante en la terapéutica cardiovascular, pero bueno, por ahora sí tenemos que conocer a los fármacos y saber qué son ventajosos y cuáles son sus otros mecanismos, ¿sí? Fundamentalmente bisoprolol, que lo habíamos visto como un antagonista beta 1 selectivo, pero que tiene estas propiedades antioxidantes. Después un grupo o un fármaco que pertenece a un mecanismo combinado porque es bloqueante de los receptores beta y de los receptores alfa. Es el carvedilol, muy empleado en la actualidad, uno de los fármacos con mejores características y más empleados, porque al ser bloqueante beta, obviamente puede ser como antihipertensivo porque reduce la secreción de renina. Al ser bloqueante alfa, va a tener un efecto vasodilatador directo, o sea que es más hipotensor que los anteriores. Y al tener estas propiedades antioxidantes, mejora, digamos, todo lo que es el pronóstico de enfermedades cardíacas en general, como la angina de pecho o la insuficiencia, ¿sí? Así que muy buenas propiedades. El otro fármaco de tercera generación es el nebivolol, que tiene por un lado el bloqueo beta-adrenérgico y por el otro la capacidad de estimular a la NO-sintasa, oxidonítrico sintasa, en el endotelio de los vasos. Eso entonces le da también una potenciada acción vasodilatadora, además de la cascada, de inhibir la cascada de renina, y eso lo hace muy útil también para patologías como la angina de pecho, bueno, la hipertensión y otras patologías cardíacas. Bueno, ¿cuáles son entonces los efectos adversos que podemos deducir a partir del mecanismo de acción de los beta bloqueantes? En principio, fundamentalmente podemos pensar que sí tiene un efecto de reducción de la actividad beta 1 cardíaca y eso conduce a una menor frecuencia, a un menor gasto cardíaco. Esa reducción del volumen minuto cardíaco va a generar un flujo de perfusión arterial atenuado y eso puede llegar a afectar a las extremidades, ¿sí? Es decir, los pies, las manos pueden aparecer con baja temperatura, extremidades frías, lo típico que puede aparecer en invierno, en esa condición más que nada por la temperatura ambiente y la difusión del calor, puede aparecer en los pacientes por una reducción del flujo sanguíneo arteriolar, que no es grave mientras el paciente no tenga una insuficiencia arteriolar. Podría ocurrir también el edema, y eso es fundamentalmente debido a que se puede afectar de alguna manera también el retorno venoso al reducir todo el impulso producido por el corazón. Esa reducción también de la circulación arteriolar en el músculo esquelético puede producir sensación de fatiga, porque el músculo esquelético puede estar menos oxigenado de lo necesario, astenia, que sería algo así como la debilidad muscular esquelética, y eventualmente parestesias, que serían la disminución de la conducción de impulsos sensoriales, el clásico hormigueo de las puntas de los dedos. En una situación mucho menos frecuente, quizás más asociada a pacientes de edad, podría producir cierta disminución del flujo arteriolar cerebral, produciendo vértigo y eventualmente, mucho más raro aún, la disminución de la memoria. Por parte de los efectos también sobre la frecuencia cardíaca, de bradicardia, eso puede producir sensación de mareo, ¿sí? Porque la frecuencia baja reduce, como dijimos también, el flujo sanguíneo
cerebral y eso da la sensación de mareos. Quizás también asociado a la leve hipotensión cuando se administró a un paciente hipertenso para lograr justamente esa acción antihipertensiva. Uno de los efectos adversos más temidos es que el beta bloqueante, siendo no selectivo, bloquea los receptores beta 2 del bronquio. Bueno, el punto es que en qué condiciones eso puede dar un broncoespasmo. Si el paciente no tiene ninguna afección bronquial, no tiene hiperreactividad, seguramente no lo va a afectar. Pero si el paciente tiene alguna hiperreactividad bronquial, que a veces es algo transitorio, no necesariamente una patología, sino que se puede producir ante infecciones virales tan comunes en la época de invierno, la mayor parte de la gente en algún momento hace una situación de catarro, de broncoespasmo, ¿sí? Entonces, en esas condiciones, si está tratado con un beta bloqueante no selectivo, podría agravarse. Si no, no. Si no tiene esa patología, no. Otro de los efectos adversos propios del uso crónico de los beta bloqueantes, piensen que toda esta medicación es crónica, ¿no es cierto? Porque las afecciones, tanto la hipertensión como los problemas cardíacos para los cuales se puede utilizar un beta bloqueante, son patologías permanentes. Una vez que aparecen, lo que hay que hacer es tomar una medicación prácticamente de por vida para evitar que se acentúe, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial alta. Y entonces, bueno, justamente van a aparecer efectos adversos después de meses o años a lo mejor de tratamiento. Uno de esos efectos adversos es la alteración de los niveles del colesterol total y el colesterol que llamamos malo, que es la lipoproteína de baja densidad o LDL colesterol, que se lo llama malo porque es el que se acumula en las arterias para dar ateroma, ¿sí? Entonces, muchos de los beta bloqueantes, sobre todo los más antiguos, los no selectivos, y los que son nada más que beta 1 bloqueantes selectivos, como el atenolol, pueden aumentar los niveles de LDL y reducir los del colesterol bueno, HDL, progresivamente. Eso en parte podría deberse a la acción inhibitoria del efecto beta en el tejido adiposo, o sea que van a estar reduciendo de alguna manera el catabolismo de lípidos, o sea, la lipólisis, y a partir de eso ocurren, digamos, redistribuciones de los contenidos de triglicéridos en las lipoproteínas y se incrementa el LDL, ¿sí? Bueno, después hablamos de... una cosa importante es que ese efecto está muy atenuado en los beta bloqueantes de tercera generación, que como tienen efecto, no se sabe muy bien por qué está atenuado, pero bueno, tienen en parte otros efectos vasodilatadores y sobre todo protectores, cardioprotectores, antioxidantes que pueden estar previniendo esas alteraciones del nivel de lípidos. En esta filmina también hablamos de contraindicaciones. Recuerdan patologías que si son preexistentes, el uso de un beta bloqueante las puede agravar. Entonces dentro de eso tenemos todo lo que es ya el bloqueo a nivel de la conducción cardíaca, porque si el fármaco bloquea los receptores beta y ya teníamos un bloqueo preexistente, se va a acentuar mucho y eso puede llevar al paro cardíaco. Entonces, por eso el bloqueo auriculoventricular, la bradicardia sinusal, la falla cardíaca, todos esos estarían contraindicadas en el uso de un beta bloqueante en esas patologías, ¿sí? Después los beta bloqueantes tampoco son recomendables en el embarazo, no hay datos, o en los más antiguos hay datos de que puede alterar el desarrollo fetal. En la lactancia también contraindicados porque pueden pasar a la leche materna en la distribución y pasar al niño, al lactante. Y en una patología que se llama claudicación intermitente, que corresponde a una insuficiencia arteriolar. Entonces, donde dijimos el primer efecto adverso, ese de reducir la circulación arteriolar, producir enfriamiento de las extremidades, fatiga, astenia, etc.,
va a estar agravando justamente este cuadro que corresponde a esas alteraciones, ¿no? La claudicación intermitente es una patología de insuficiencia arteriolar en la cual el paciente no puede hacer un ejercicio intenso como caminar más de una cuadra, por ejemplo, porque aparece espontáneamente la astenia, fatiga, parestesias, y justamente eso sería acentuado por el antagonista o bloqueante beta-adrenérgico. Después tenemos lo que se llaman contraindicaciones relativas, que son, bueno, puede que sea peligroso o no, depende de la dosis, depende de la gravedad del cuadro. Dentro de esto podemos ver el asma, obviamente, o la hiperreactividad bronquial, siempre y cuando el beta bloqueante sea, digamos, de primera o segunda generación, ¿no es cierto? Los que puedan, y sobre todo no selectivo. Aún en los bloqueantes beta 1, si el paciente tiene un bronquio hiperactivo, se trata de evitarlos, ¿sí? Porque la selectividad, digamos, puede no ser tan marcada. Recordemos que la selectividad ocurre en dosis terapéuticas. Si la dosis es más alta, puede actuar sobre otros receptores, y a su vez el bronquio hiperactivo es mucho más sensible a cualquier bloqueo beta. Y otra contraindicación relativa sería la diabetes, ¿sí? Si ustedes recuerden de cuando vieron fisiopatología, un paciente diabético puede llegar a tener periodos de hipoglucemia cuando toma una medicación antidiabética y cuando permanece muchas horas sin alimentarse. Por eso se recomienda alimentarse cada 2 o 3 horas al diabético. Pero, digamos, si hay una hipoglucemia, se produce la liberación en el organismo de hormonas contrarreguladoras que lo corrigen. Esas hormonas contrarreguladoras son el cortisol y la adrenalina. Justamente la adrenalina liberada va a actuar en el hígado y en el músculo para producir glucogenólisis, con lo cual se restaura la liberación de glucosa a plasma y se equilibra. Pero eso está mediado por un receptor beta. Entonces, si el paciente está beta bloqueado, va a tener menos compensación por parte de la adrenalina circulante, ¿sí? O sea, menos glucogenólisis que la esperada y no va a corregir tanto el cuadro de hipoglucemia. Además, también se da que cuando se libera la adrenalina en el diabético aparece una taquicardia transitoria que el paciente la siente como una palpitación y se da cuenta que se está poniendo hipoglucémico y bueno, puede recurrir a algo dulce que suele llevar encima. Y si está beta bloqueado no se va a producir esa respuesta de taquicardia, ¿sí? Con lo cual el paciente no se da cuenta que se está poniendo hipoglucémico y entonces la hipoglucemia es más intensa y ustedes saben que se puede hasta desmayar, perder el conocimiento por una hipoglucemia, ¿sí? Así que es relativa porque no quiere decir que se vaya a agravar la diabetes, sino que corre más riesgo de entrar en hipoglucemia, ¿sí? Después tenemos otras contraindicaciones que tienen que ver más que nada con la eliminación del beta bloqueante, como la disfunción hepática, la disfunción renal o trastornos centrales que se podrían acentuar por parte de los beta bloqueantes. Otra patología cardíaca que vamos a ver que puede tratarse con beta bloqueantes es la insuficiencia cardíaca congestiva, que sabemos que es la llamada enfermedad del corazón grande, en la cual se origina una disfunción en la contractilidad cardíaca. El corazón se contrae menos de lo que debiera, el inotropismo cae y hay una serie de compensaciones en el organismo que pueden conducir a edema por retención de sodio y a taquicardia, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante con más detalle. Pero entonces el tema del uso de un beta bloqueante ha sido controvertido porque durante mucho tiempo se consideraban contraindicados porque reducirían aún más la contractilidad del inotropismo cardíaco, pero en los últimos años se ha evaluado nuevamente y sí resultan contraindicados los beta bloqueantes no selectivos, los más antiguos no traen ningún beneficio clínico. Los de segunda generación, beta 1 selectivos,
pueden ser efectivos, pero el problema que ocurre es que después de tratar durante cierto tiempo con un bloqueante de los receptores, la célula miocárdica responde upregulando, es decir, creando o estimulando la síntesis de nueva y mayor cantidad del receptor beta-adrenérgico. Entonces, digamos que después de un tiempo vuelve a tener a perder actividad y a tener una exacerbación de la respuesta simpática que agrava la taquicardia y parte del cuadro. Pero los que realmente resultan más beneficiosos son los de tercera generación, carvedilol y bisoprolol, sobre todo, han demostrado clínicamente ser efectivos. Saben que en todo lo que es cardiovascular, la efectividad finalmente se analiza mediante estudios clínicos en donde se tiene que comprobar que los pacientes que reciben la medicación realmente mejoran sus parámetros de enfermedad, ¿sí? Así que eso ha sido demostrado nada más que para los de tercera generación. Allí ya no ocurre, ellos evitan la upregulation, o sea, la síntesis de mayor cantidad de receptor beta-adrenérgico y por ende son efectivos. Como hemos comentado anteriormente, otro de los usos frecuentes de los beta bloqueantes es para tratar patologías como el angor o angina de pecho y las taquiarritmias o taquicardias, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad en esos casos? Que al bloquear el receptor beta adrenérgico, obviamente se reduce la frecuencia cardíaca. Ello implica que se va a reducir el gasto cardíaco o trabajo cardíaco y por lo tanto la demanda de oxígeno coronario. Y entonces eso va a tender a equilibrar demanda con suministro coronario de oxígeno y corregir o controlar estados de ataque anginoso, en el caso del angor o angina de pecho, ¿sí? Por otro lado, para las taquiarritmias va a ser muy útil el efecto beta bloqueante que reduce la frecuencia cardíaca actuando en las células marcapaso. Recordemos que las células marcapaso tienen en su fase 4 la despolarización diastólica lenta, en donde se activan corrientes de calcio. Y como vimos, adrenalina a través de toda la cascada del receptor beta activa la fosforilación de canales de calcio por la proteinquinasa A y entonces aumenta la pendiente de la fase 4. Entonces, un beta bloqueante va a tender a reducir la pendiente de la fase 4, in vivo obviamente en presencia de adrenalina y noradrenalina, y entonces va a controlar una taquicardia. Lo mismo va a ocurrir en el nódulo aurículo-ventricular, con lo cual los beta-bloqueantes van a reducir la velocidad de conducción aurículo-ventricular que participa en la generación de muchas taquiarritmias. ¿Cuáles son los que más se utilizan? Bueno, para el tratamiento del angor siempre es mejor a partir de los beta-1 bloqueantes segunda generación, atenolol, metoprolol, bisoprolol, y carvedilol, como habíamos dicho, o los de tercera generación. Mientras que para las taquiarritmias muchas veces se utiliza el propranolol, que tiene otras propiedades estabilizantes de membrana que prolongan el periodo refractario, y también puede utilizarse cuando son menos complejas cualquiera de los beta bloqueantes. Como efectos adversos, comparte los que hemos visto en filminas anteriores para cualquiera de los usos, ¿sí? De los beta bloqueantes. En el uso crónico se va a producir la alteración del aumento en los niveles de LDL colesterol y posiblemente de ácido úrico. Como habíamos dicho anteriormente, los beta-bloqueantes de tercera generación son los más útiles y más recomendados en la actualidad, y dentro de ellos el carvedilol es el que se destaca más en el grupo. Dijimos que es un beta-bloqueante con características también alfa-bloqueantes,
con lo cual los efectos se suman. Va a producir por el efecto alfa 1 antagonista del enérgico, reduce el tono de los vasos, vasodilatación, por el bloqueo del receptor beta 1 en los nervios renales sobre las células yuxtaglomerulares, reduce la secreción de renina y por lo tanto reduce todo el eje renina-angiotensina-aldosterona, que también conduce a vasodilatación y a menor retención de líquido bajo la forma de edema. Y por bloquear el receptor beta 1 cardíaco reduce la frecuencia y el gasto cardíaco. Entonces, consecuentemente, es un buen antihipertensivo por su acción vasodilatadora sistémica. También eso ayuda a controlar la insuficiencia cardíaca congestiva, tema que vamos a dar más adelante en la materia con más detalle. También se produce la vasodilatación coronaria, con lo cual ayuda a corregir el estado de ángor o angina de pecho, y reduce la frecuencia cardíaca controlando estados de taquicardia o arritmias leves, solamente debidas a taquicardia. La otra ventaja es que no produce la upregulation del receptor beta adrenérgico, es decir, no hay tolerancia al efecto, sino que se mantiene constante a lo largo de los años, y por sus propiedades de tercera generación de tipo antioxidante, mejoradoras del metabolismo, tanto cardíaco como de los lípidos, protege de la isquemia, de los ateromas, del remodelado cardíaco, y mantiene también un buen funcionamiento renal con su filtración glomerular y los intercambios de sodio sin producción de edema, al contrario, contrarrestándolo. Así que por todo ello, diríamos que es el beta bloqueante más recomendado en la actualidad. Bueno, y como se viene viendo desde temas anteriores en la parte colinérgica, sí, es muy importante considerar la farmacología ocular. En este caso vamos a hablar de la parte adrenérgica, y así como vimos que podía ser utilizada para descongestivo ocular, también hay fármacos que tienen que ver con la vía adrenérgica que pueden ser utilizados para prevenir el glaucoma. Es decir, prevenir el aumento en la presión intraocular dada por la producción de humor acuoso, que si no se controla y es crónica, afecta al nervio óptico, produciendo riesgos de alteración en la visión hasta ceguera. Vamos a ver entonces la parte adrenérgica, la medicación que se puede utilizar, repasando un poco las acciones que fuimos viendo en filminas anteriores. Bueno, recordemos que las causas del glaucoma son o están relacionadas a la cantidad de humor acuoso que se produce y que es el que ejerce la presión dentro del globo ocular, ¿sí? Como vemos en esta filmina, el humor acuoso es producido a partir de los cuerpos ciliares en la parte superior, lo tienen indicado, del lado de atrás del iris, y fluye a través de la pupila hasta llenar toda la cámara anterior por delante del iris, ¿sí? En esos cuerpos ciliares donde es producido tenemos una inervación simpática que está estimulando la producción del humor acuoso, que es un líquido rico en bicarbonato, y esas terminales nerviosas noradrenérgicas van a tener receptores postsinápticos beta sobre los cuerpos ciliares y receptores presinápticos alfa regulando negativamente la inervación simpática. Bueno, el humor acuoso entonces producido fluye a partir o a través de la pupila del orificio hacia la parte de la cámara anterior y es eliminado, digamos, de la cámara, es drenado a través del conducto de Slem en la zona que corresponde a la red trabecular. Allí lo tenemos también amplificada esa zona donde se ve
en la parte de la derecha y detrás del iris el sitio de los cuerpos ciliares, y con una flecha en negro vemos el camino que seguiría el humor acuoso y el drenaje a partir del conducto de Slem en la red trabecular. Y con eso se mantiene una presión constante, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de que se origina el glaucoma? En principio sabemos que hay distintos tipos de glaucoma, pero finalmente, ¿qué es lo que cambia la presión del humor acuoso? Es una excesiva producción de humor acuoso en los cuerpos ciliares o una dificultad en el drenaje del humor acuoso a través del conducto de Slem. Con lo cual, la terapéutica tiende a normalizar alguna de esas dos variables. Como recordarán de fisiopatología, entonces tenemos dos grupos o dos tipos de glaucoma: el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? En el glaucoma de ángulo abierto hay una obstrucción fisiológica, podríamos decir, del drenaje del humor acuoso, que tiene que ver más que nada con el tono de los músculos y fundamentalmente el ciliar, y con un estrechamiento de la cámara anterior. Y entonces es posible de ser tratado farmacológicamente para corregir y liberar el espacio del drenaje. Mientras que el glaucoma, de ángulo cerrado, ha ocurrido una alteración anatómica en donde el iris es succionado contra la córnea hacia el ángulo, con lo cual estrecha muchísimo ese ángulo o lo bloquea, y eso requiere finalmente una cirugía para poder ser corregido. Los síntomas del glaucoma obviamente sabemos que implican molestias con la visión borrosa, visión bajo la forma de halos coloreados, dolor ocular importante y en muchos casos cefalea, que es lo que la cefalea muy frecuente, permanente, requiere que se controle la presión intraocular porque puede ser debido a causas de glaucoma. Y con el tiempo, si no se trata, dijimos que afecta muchísimo la visión y puede producir ceguera. Como dijimos, el único tipo de glaucoma que puede corregirse totalmente mediante medicamentos es el glaucoma de ángulo abierto. Y entonces habíamos visto en seminario previos que la contracción, digamos, del músculo ciliar con un agonista colinérgico como pilocarpina o con un anticolinesterásico permitía liberar la presión que el músculo ciliar ejerce sobre el ángulo donde está el conducto de Slem y mejorar el drenaje, ¿sí? ¿Qué hay entonces con la medicación adrenérgica? Bueno, como dijimos que esa función de producción del humor acuoso en los cuerpos ciliares está inervada por la vía simpática, actuando sobre receptores beta, es muy útil un beta bloqueante, y particularmente el que más se usa con buena efectividad es el timolol, como dijimos, formulado en forma de gotas o de pomada ocular para tener una acción tópica. La otra alternativa son los agonistas alfa-2, puesto que la regulación alfa-2 presináptica reduce la inervación simpática sobre los cuerpos ciliares. Entonces, para ello también formulados en forma de gotas, apraclonidina y brimonidina, que los habíamos nombrado en la parte de agonistas alfa-2. Por otra parte, también la estrategia de producir menor síntesis o menor formación y secreción del humor acuoso puede completarse con un inhibidor de la anhidrasa carbónica, que es la enzima que participa en la producción de altas concentraciones de bicarbonato, que es el componente esencial para el humor acuoso. Es decir, también participa en la producción y secreción de humor acuoso. Por otro lado, como dijimos, el glaucoma de ángulo cerrado requiere una cirugía, una iridotomía
curativa, y entonces hasta el momento en el cual se decide y puede hacer la cirugía, se puede emplear medicación para tratar de prevenir las elevaciones importantes de humor acuoso, para lo cual puede servir la misma medicación que se usa en el glaucoma de ángulo abierto, solo que en el de ángulo cerrado es solo paliativo transitoriamente hasta que se pueda realizar la cirugía. Así que, bueno, son varios los mecanismos y las alternativas de colirios que se emplean para tratar las distintas etapas del glaucoma. Bueno, en las filminas anteriores hemos visto las características de la formulación, en qué porcentaje se formula, mejor dicho, cada uno de los fármacos en colirios o en pomadas o geles oculares, y en este cerramos con los efectos adversos, entonces, donde en general son pocos cuando se administra en forma tópica ocular, ¿sí? Generalmente puede ser una irritación a nivel ocular, y recordemos que podemos considerar que hay un pequeño porcentaje de absorción por la vía nasolagrimal que puede llegar hasta un 10-15% de su contenido, y que entonces podría haber en pacientes muy sensibles algún efecto generalizado. Si se utiliza el timolol, podría ocurrir bradicardia, podría ocurrir el riesgo de broncoespasmos si el paciente fuera asmático o hiperreactivo bronquial, pero con poca posibilidad, porque ya dijimos de toda la dosis será un 10% lo que pasa a plasma y se diluye en toda la volemia, ¿sí? Pero bueno, siempre hay que estar alertas de que algún paciente podría hacer una reacción. Y con los agonistas alfa 2, de la misma manera, aparte del ardor generalizado, podremos tener una acción sobre receptores alfa 2 presinápticos también de la vía colinérgica. Entonces podría aparecer la cicloplejía como una reducción de la actividad colinérgica sobre los otros músculos que son fundamentalmente ciliar en este caso, ¿sí? Podría ocurrir cefalea, quizás asociado a cambios en el tono de los vasos, y si hubiera absorción, sabemos que un agonista alfa 2 puede producir hipotensión, también al disminuir la eferencia simpática sobre los vasos, sobre las arteriolas, ¿sí? Y entonces podría llegar a aparecer a las 2 horas un pico de hipotensión. Lo mismo somnolencia, también por la acción alfa 2 a nivel central. Y también en todos los medicamentos, si el paciente utiliza lentes de contacto, se recomienda esperar unos 15 minutos antes de volver a aplicar los lentes de contacto para evitar en todo caso alguna reacción irritante, etc. Bien, respecto a las contraindicaciones, entonces el timolol, aun cuando se aplique en forma de gotas, va a estar contraindicado si el paciente es asmático o tiene hiperreactividad bronquial. Los agonistas alfa 2 pueden estar contraindicados en pacientes que tengan alguna enfermedad cardiovascular o que sean hipotensos, porque puede alterar alguna de las variables. Lo mismo que si tienen alguna insuficiencia renal o hepática, porque es la vía por la cual se los va a eliminar. De todas maneras, estos son advertencias que en general hay que tenerlas en cuenta y evaluar, pero como dijimos, es muy bajo el porcentaje del fármaco que puede ser absorbido. De todas maneras, algún paciente que tenga una especial sensibilidad por su patología podría llegar a dar una reacción adversa. Bueno, con esto cerramos entonces el seminario de adrenérgico. Hemos visto agonistas de los distintos tipos de receptores, hemos visto antagonistas que en general son selectivos para un tipo de receptor y
Dentro de ello hemos visto antagonistas de 3 tipos de receptores. Obviamente no hay antagonistas selectivos de los receptores beta 2, nada más, porque no es deseable esa actividad, nunca es deseable un broncoespasmo, así que no hay uso terapéutico para ello, pero sí lo hay de todos los otros tipos de receptores. Así que bueno, con esto hemos barrido una gran cantidad de aplicaciones terapéuticas de fármacos.